Gusto recibir aquí a Vanessa González. Ella viene del CAPSI. El CAPSI es un centro que atiende, da servicio y terapia psicológica a muchísimas personas de todas las edades. Desde el municipio, es un centro que corresponde al municipio. Y fíjese que es uno de estos centros, yo siempre lo digo, el CAPSI, es uno de estos centros donde tiene personal especializado en psicología. Y entonces atiende tanto la prevención, la atención en el terreno psicológico y atiende niños, niñas, jóvenes y personas adultas también. Y a mí me da siempre mucho gusto recibir aquí a las especialistas y los especialistas que vienen del CAPSI, porque siempre traen temas más que interesantes y temas, por lo menos que a mí me gustan mucho. En este caso vamos a hablar de fobias y yo te doy la bienvenida, Vanessa. ¿Te quieres decir, Vanessa? Si te doy la bienvenida, vamos a hablar de fobias. ¿Qué tanto las personas tenemos fobias? Me da la impresión de que o pudiera parecer o podríamos pensar de que pocas personas tienen fobias y a lo mejor no, a lo mejor hay más personas de las que nos imaginamos con fobias y más fobias de las que conocemos también, sí, y que ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos de fobias, sí. Demasiado raras a lo mejor para el común de las personas que no batallan con esta situación. Primero dinos qué es una fobia. Bueno, una fobia es un miedo hacia algo que no causa peligro. Sí, se puede decir que es un miedo irracional hacia alguna situación, que puede ir a animales, a objetos o en algún momento algún estado del clima, ¿no? Lluvia, trueno, rayos, aire. Entonces, a una situación ambiental. Ajá. Entonces, parte de lo que las fobias en algún momento tienen como efecto en las personas es impedir que sigan realizando sus actividades cotidianas. ¿Sí? Llega al grado en que no salen de casa, por ejemplo, con tal de no exponerse a algún virus, algún polvo, algún algo por temor a enfermarse. Ese es un ejemplo, ¿no? Y hay personas que en esta fobia o en estas situaciones en las que se presentan, toda su situación y toda su relación familiar pues se ve también fuertemente influida porque esto paraliza sus actividades cotidianas, pero además también altera, ¿no?, la parte de relación con su familia, trabajo, hijos, por estar tan inmersos en esta problemática. En algún momento yo creo que se les hace raro escuchar, pero hay personas que pueden llegar al grado en que pierden su trabajo o pierden la oportunidad de salir a estudiar o hacer alguna otra actividad por ese temor de estar expuesto a situaciones o lugares, por ejemplo, lugares cerrados, ¿sí?, o estar frente a en alguna actividad frente al público. Entonces, parte de estas actividades pues van generando también continuamente continuos problemas y una dificultad, ¿no?, para manejar los mismos. Entonces, las fobias son más común de lo que nos imaginamos. De veras. De la gente que tú has atendido, de la que te ha tocado, ¿qué te ha llamado la atención? ¿A qué le tienen fobia a algunas personas que a ti te extrañe, pues? Lo que más me ha tocado, yo creo que es sobre todo en esta parte, en este sector de jóvenes, tienen mucho miedo presentarse frente a un grupo. Es así como lo decimos, ¿no?, el pánico escénico. Estar frente a un grupo, tener que exponer, hacer alguna actividad que esté presente en un grupo, en un auditorio o en el salón de clase, lo más sencillo, lo más común. Ese es uno de los miedos más comunes en los jóvenes. Fíjate, Vanessa, a los maestros y maestras, sí, hay que decirles que tengamos mucho cuidado con esto, porque luego pues somos medio tiranos y tiranas los maestros, porque les exigimos a los alumnas que expongan. Ajá. Y además somos estrictos y a lo mejor no contamos con que alguna de esta gente pueda tener fobia a estar en público, a estar frente al grupo. Debe ser imagínate que algún chico o chica por esa razón deserte de la escuela y que repruebe o que se vaya. Y sí hay casos, a lo mejor. Que pueda ser incluso caer en esta disfuncionalidad, ¿no? Sí hay casos
donde, no sé, terminaron secundaria, tal vez preparatoria, con mucho esfuerzo, con muchas dificultades, pero que no continuaron algo más a nivel licenciatura por esta dificultad, ¿no?, de tener que presentar ante un público las exigencias cada vez más grandes de los maestros, o en este grado, ¿no?, ya licenciatura o ya bachillerato, pues es diferente a primaria o a secundaria. Pero sí, ciertamente los maestros en algún momento no contemplan esta situación donde evidentemente pues hay una dificultad, no es en el no quiero participar, no es un problema de conducta donde ellas estén rebeldes y porque no quieren y porque no les gusta, o sea, sí va a haber momentos y va a haber casos donde sí sea real el temor y sí sea algo que paralice a los alumnos a estar frente a un grupo o exponiendo. ¿Qué hacer para curar la fobia o para atender la fobia? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el procedimiento en el terreno psicológico para...? Bueno, yo creo que la atención va a ir enfocada dependiendo del especialista y dependiendo del enfoque, ¿no?, que él tenga. Habrá quien lo maneje desde psicoanálisis, quien desde terapia familiar, quien desde terapia breve. Entonces yo creo que va a depender mucho el enfoque que maneje cada especialista para dar el seguimiento y la atención. Dentro de las fobias, pues también en algún momento va de la mano, ¿no?, alguna situación problemática respecto a algún tipo de ansiedad. Entonces va como en algún momento como cadenita, ¿no? Esto te lleva a una situación de ansiedad, esto a una dificultad en la escuela, o sea, es como que no es un único problema, o sea, siempre van de la mano otras cosas más y esto lo hace en algún momento más complejo de tratar. En tu caso, ¿cómo lo tratas? ¿Cómo le haces para atender a una persona? Bueno, en algún momento cuando es, por ejemplo, con niños, ¿sí? Parte del trabajo con los niños. Sí. En niños frecuentemente. ¿A qué le tienen miedo los niños? En los niños es frecuente las fobias a la escuela. ¿A la escuela? Quedarse en la escuela, o bien hay fobias a los perros, pues ese es así como el clásico, ¿no? A los animales, a los insectos, a estar solos, a la oscuridad. Ajá. Pero lo llevan los papás y las mamás, sí ha tocado que lleven a sus niños, niñas a atención psicológica porque tienen fobias. Es decir, si es tan grave la situación que los tienen que llevar ahí al CAPSI para atender las fobias. Vamos a suponer que a lo mejor y en el kinder no se maneje primer semana, segunda tal vez que están llorando y que no se quieren quedar, pues a lo mejor como un proceso natural del desarrollo y en el grado que están, ¿no? Es una experiencia nueva y bueno, es primera vez que se despenden de mamás, no están en casa, pero sí llega un momento en que ya está de más el tiempo en que están llorando durante la escuela, que es todo el día o así muy desgastante para los maestros. Entonces es cuando ellos pues tienen la sugerencia, ¿no?, a los papás de que estos niños necesitan algún tipo de tratamiento, algún apoyo o alguna asesoría también para ellos como padres para saber cómo estarlo manejando. Y les llegan a ustedes. En ese caso, ¿qué hacen? Bueno, ahí se apoya mucho con lo que es la escuela, o sea, es un trabajo de equipo, se trabaja con la escuela, con los padres de familia y bueno, pues especialmente con el niño, ¿no? Estar identificando qué le tiene miedo, qué le genera angustia, qué le genera en algún momento ansiedad, ¿sí? Y hay situaciones delicadas en los niños respecto a sus miedos que puede llegar el grado también en ese miedo excesivo, donde pueden, si ellos lo deciden, dejar de hablar. O sea, es así como lo más extremo, ¿no? En algún momento, de autismo. Como algún tipo más bien, no autismo, más bien como mutismo selectivo, o sea, es tanto esa ansiedad o esa dificultad o en algún momento tan impactante, algún evento estresante, alguna situación que pueden en algún momento tener esa dificultad y dejar de hablar, ¿no? Ante un miedo, alguna situación así tan fuerte. Entonces, como que cada edad tiene en su desarrollo, ¿no?, algunas cosas que podrían decir, pues es que es natural que tengan miedo a los animales, es que es normal que tengan miedo en algún momento a quedarse en la escuela, pero para poder identificar si es una fobia o no, es el tiempo de curso. Okay. El tiempo de curso va de 6 meses a 1 año, que ya lo esté presentando, y tiene que ser estas situaciones en cualquier lugar, no nada más tiene miedo en el parque, o nada más tiene miedo en la escuela, o nada más durante el día. O sea, son miedos que pueden estar presentes a lo largo del día, de la tarde, de la noche y en cualquier lugar, ¿sí? Y sobre todo que incapacitan
o bien limitan las actividades cotidianas, entonces dejan de hacer muchas cosas por estar frenándose continuamente de tener miedo a que pase algo. En este caso, yo creo que hay que decirles a los papás y a las mamás que tengan mucho cuidado, porque cuando se ponen los niños, las niñas así, pues como necios, pensamos que son necios, y entonces piensan que están de chiples, que están de groseros, etcétera, y muchas veces puede ser un temor real, grave, que puede llegar a la fobia. Y entonces la fobia es este temor, este miedo tan grave, tan grande, pues, irresistible, inevitable, que le pueda estar generando a este niño, a esta niña un verdadero trauma. Y entonces, en vez de, muchas veces los regañan, en vez de atenderlos y saber y llegar al fondo de qué es lo que está pasando. Me parece que hay que tener muchísimo cuidado, cómo decirles a los papás y a las mamás que aprendan a detectar si sus niños pueden tener alguna fobia. Por ejemplo, hay niños en los que llega al grado el temor tan fuerte, ¿no? Que piden constantemente estar acompañados de un adulto, dormir con algún hermano, o bien pedir y dormir con los padres, ¿sí? Pero detrás de esto, como bien lo decía usted, pues no es solo un berrinche, no es solo una conducta que es pasajera y que en 1 o 2 semanas ya se quitó. O sea, sí es algo que de verdad ellos están percibiendo como un peligro real, aunque no lo sea. ¿Sí? Sí, o sea, aquí la característica es que se sienten en peligro, o sea, se sienten realmente en peligro, ¿no? Y lloran y se ponen... Y curiosamente, o sea, es peligro de cosas totalmente inofensivas. Exacto. En algún momento, en esos regaños de los padres va encaminado tal vez al golpe, al maltrato, a la burla, de decir, ¿cómo te va a dar miedo? O ¿cómo le puedes tener miedo al color naranja? O ¿cómo puedes tenerle miedo a las velas? O sea, son cosas totalmente inofensivas, pero que para ellos en algún momento, pues sí les está generando un tipo de ansiedad, ¿no? Y esta ansiedad pues va encaminada hacia algún tipo de miedo. Ahora, ¿hay alguna causa? Es decir, la fobia es una manifestación, un comportamiento, pero que puede tener alguna razón, es decir, este miedo irresistible posiblemente tenga que ver, en el caso de niños y niñas, tenga que ver a lo mejor con cierta soledad o cierto descuido o cierto abandono. Sí, hay varios factores que pueden llegar a influir en las fobias. Entre algunas de ellas pues va muy de la mano con indicadores de ansiedad, altos niveles de ansiedad, y pues en este caso algunas de las veces, no siempre, pero algunas de las veces esto es parte también de su herencia, ¿no? Es parte de la herencia. Entonces ya como para ubicar hacia qué objeto o hacia qué va dirigida la fobia, sí llega algún momento también a ver una historia o alguna situación estresante, ¿sí? Alguna situación de abuso, alguna situación de maltrato, de un susto, ¿sí? Y que en algún momento a partir de ahí o a partir de esa situación se establece, ¿no? Ya como síntoma o ya la conducta así del miedo hacia algo. Así es. Ahora, en el caso de las personas adultas, ¿cuáles son las fobias más frecuentes, las más recurrentes? Y en ese caso, ¿cómo se atienden o cómo se tendrían que atender? En tu caso, por ejemplo, ¿cuál es tu técnica? Bueno, alguna de las fobias más comunes en adultos es estar en espacios abiertos, ¿no? O bien en espacios muy cerrados, por ejemplo, los elevadores. Es muy común la fobia que tiene la gente a subir un elevador o bien subir escaleras eléctricas, ¿no? También prefieren subir las escaleras comunes, ¿no? Otro común en los adultos es el miedo a subirse a los aviones, ¿no? A las alturas, estar en lugares a lo mejor donde puedan estar expuestos a la crítica. Sí, ese también es una fobia, es un poquito parecido a lo que es ese pánico escénico, ¿no? Pero también tiene un nombre en especial que es miedo a que alguien se burle de que no hace bien las cosas, de que no hable bien o algo. Hay miedos de las gentes también, sobre todo los adultos mayores, así un poquito como
abordando desde diferentes etapas de desarrollo. Los adultos mayores en algún momento están propensos a alguna fobia respecto a la muerte. O sea, llega un momento en que tienen miedo a morirse, bueno, antes de morirse miedo a enfermarse y luego miedo a morirse, ¿no? Entonces eso es en adultos mayores. Se me hace que eso me va a dar. Ah, qué caray. Sí, hay sí, supongo yo que es complicado este asunto de la muerte, ¿no? A contraer un virus, a contraer una enfermedad, a tener cáncer, a perder a la pareja, o sea, sí se vuelve en algún momento bastante desgastante para la persona que lo padece y en algún momento complejo y complicado para la familia que está alrededor, que está viendo que está batallando con estas cosas, que no le encuentran la lógica, porque pues qué daño te puede hacer el color naranja, qué daño te puede hacer, no sé, una mariposa, un insecto, o sea, son muy, muy diversos los tipos de fobias que puede haber, pero esos son como que los más comunes en adultos. Y en este caso, ¿qué haces? ¿Cómo le haces para que la persona pueda enfrentar y salir de su fobia? Bueno, yo creo que, como bien lo comentaba, ¿no? Desde el enfoque que se maneje, si es cognitivo-conductual, si es más psicoanalítico. ¿Cómo maneja cada uno de las exacto, corrientes? Es un acompañamiento con la persona, de identificarlo, ¿sí? Desde una desensibilización sistemática, irlo acercando poco a poco, dándole recursos de seguridad, de alguna manera, ¿no? De siempre decirle que todo va a estar bien, que es algo que no tiene, que es irracional, pero que gradualmente va a ser un miedo que va a ir superando, ¿no? Hay actividades o hay tareas diferentes en casa para que ellos lo vayan haciendo y sobre todo, como en algún momento lo decía, ¿no? Es bajar ese nivel de ansiedad, ¿sí? Que está conectado al miedo. Puede haber ¿no? fármaco, puede haber medicamentos. Hay casos que sí lo requieren. Sí, para bajar la ansiedad. Para bajar la ansiedad. Ansiolíticos. Ansiolíticos. Sí, antiansiolíticos. Ansiolíticos. Sí, ajá. O ansiolíticos. Ansiolíticos. Ajá. Sí, no tendrá que ver en el tema de la ansiedad un asunto también de cierta bioquímica, pues, de cierta neurología que les pueda provocar esta ansiedad, no sé. Sí, y aparte de esa necesidad o de esa valoración, ¿no? Al respecto, eso lo hace el médico psiquiatra, que en algún momento CAPSI se apoya y algunos de los casos que lo puedan requerir, pues será el médico el que diga eso. Ok, o sea, sí tiene que tener, porque toda la atención psicológica requiere primero de una revisión neurológica muy amplia, ¿no? Para ver si todos no hay, los casos, pero en su momento se apoya, claro, para descartar alguna situación fisiológica o neuronal, y luego ya si requiere algún tipo de tratamiento o algo, pues ya el médico lo decide. Nosotros hacemos esta parte psicoeducativa, esta parte también de informar a la familia, que no es un juego, que no es un berrinche, que es una situación real, sí, de un miedo irreal. Entonces es parte de ese acompañamiento y llevar muy de la mano al paciente, ¿no? Con algunas tareas en algún momento paradójicas, muy interesantes a cómo ir confrontando, cómo ir superando estos miedos que pueden tener. Estas fobias son más de comportamiento que fisiológico, pues, que parte neurológica. O sea, generalmente es más conductual. Más conductual. Sí. O sea, que tiene que ver con alguna situación o con algún abuso o con algún trauma. Sí, seguramente, como usted lo decía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se instala? Eso es en algún momento después de un evento estresante, traumático, de abuso, de violencia. Yo recuerdo en algún momento a algunos niños o algunas personas llevando a sus niños después de alguna situación muy fuerte, ¿no? Y el estar ahí cerca a un policía o alguien, como que lo asocia, ¿no? En algún momento es algo que esté cerca, algo que vi de momento después de esta situación. Entonces pues se puede generar la fobia a los policías, a las patrullas, al sonido, a los animales, a los insectos. Aunque no lo crea, hay fobias a los botones. Entonces hay unas fobias irracionales increíbles, pero que en el fondo, ¿no? En ese trasfondo inconsciente o consciente, pues hay muchas situaciones que lo de alguna manera lo instalan, ¿no? Y se genera una fobia. Se asocia. Hay como esta parte de, sí,
de asociar, sí, porque dice uno, ¿por qué a los botones? O sea, no suena lógico, ¿no? Porque a determinado color. Al agua. Al agua, porque se asocia a un tipo de alimento. Sí, es un tema bastante interesante y la gente puede decir, caray, entonces sí es cierto. Sí. Entonces sí batalla con esto, entonces sí hay las fobias, sí hay. Sí, no son berrinches. No son berrinches, exacto, porque además todo lo que tiene que ver con la mente humana, que es apasionante, somos las personas muy complicadas, muy complicadas, y entonces, así como somos como seres humanos y humanas, pues muy creativas, las personas muy creativas, y hay personas pues que han contribuido con inventos y con tantas cosas, música, arte, filosofía, reflexión, pensamiento, pues también está esta otra parte de la mente que luego nos hace sufrir, que nos juega, nos hace pasar malos momentos y nos hace jugadas pues complicadas, y luego nos retuerce ahí un poquito la mente, y entonces tenemos esto que es inexplicable, estos miedos inexplicables, estos miedos irracionales que son irracionales, pero que son reales, sí. Que es de verdad que las personas tienen este miedo exagerado, ¿no? A las cosas, a las situaciones. Pues se nos fue el tiempo, Vanessa, es un tema, la verdad, importante. Yo creo que lo que tendríamos que decirle a la gente, sobre todo a los papás, a las mamás, cuando se trate de niños, niñas, pero también a las personas adultas, a las parejas, si es que tienen a su esposa, a su esposo, o también a los papás, mamás, o a las personas adultas, bueno, jóvenes, a todo mundo, pues, que cuando tengan un caso, que lo consulten, que vayan con los especialistas, que se acerquen al CAPSI o a cualquier otra institución, porque que no lo tomen a la ligera, que no es un juego, pues, que sí hay fobias, sí existen, están más que documentadas, y están quienes son especialistas como Vanessa, pues saben que sí. Danos un teléfono y la dirección. Claro que sí, es CAPSI. Calle Escudero 2116, Colonia Santo Niño, estamos en el número 072, extensión 2260. 2260, pues ahí está. El CAPSI está ahí en Escudero y 21, está ahí en la mera esquina, es muy sencillo. Para cualquier consulta marque el 072, que es del municipio, 2260 la extensión. Y bueno, nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir. Yo le agradezco mucho a Vanessa que haya estado aquí, como siempre al personal técnico. No iba a mencionar a Iván Jaques porque se va a comer déjeme reclamarle públicamente que en mi espacio Iván se va a comer, sí, fíjese, y entonces depende, tiene que estar toda la hora para que yo le mande saludo y le agradezca, y si no, pues no. Y Armando Tarango, que él sí estuvo toda la hora, él sí hizo aquí el trabajo como se debe, digo yo. Sí, la verdad que sí. Y al equipo allá de cabina, Alex Trejo, Wendy Ramos y Omar Mares, muchísimas gracias como siempre por todo su apoyo técnico, Viviana y Judith en la producción, Janet y una servidora en la conducción, y sobre todo muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Muchísimas gracias. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que